Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a cerrar el tema de la evolución hablando más sobre la evolución de nosotros, del ser humano. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como os decía, hoy vamos a hablar de la evolución humana y también vamos a hablar un poco de las principales teorías sobre el origen de la vida que tenemos en la actualidad. Y ampliaré también un poco más sobre lo que viene en el libro, porque me parece teorías, este campo me gusta mucho y me parecen teorías muy interesantes, ya bastante conocidas y creo que es interesante comentarlas. Cuando hablamos de la evolución humana, hablamos del proceso de hominización, es decir, pasamos de primates básicos, ¿vale?, a Homo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos y nos diferencia de nuestros antepasados? En concreto, tenemos 4 características principales que nos van a hacer humanos, a diferencia del resto de las familias de esta rama de los primates. La primera y principalísima es la capacidad de andar sobre nuestras piernas en vez de con las 4 extremidades, es decir, el bipedismo. Somos los únicos animales de esta rama que hacen esto. El resto utilizan tanto sus piernas como sus brazos para caminar. ¿Que pueden andar erguidos a 2 patas un rato? Sí, pero necesitan de normal estar sobre 4 y su estructura anatómica está preparada para estar sobre 4, no sobre 2. La segunda causa o razón es nuestro volumen cerebral. Vamos a ver ahora después en el paso de los diferentes homos de los que tenemos conocimiento cómo el volumen craneal y por tanto el tamaño de nuestro encéfalo va a ir aumentando, va a ir con la evolución de la hominización. Adquiriremos el lenguaje, que pasará de un lenguaje más rudimentario al lenguaje complejo que tenemos ahora. Y luego también veremos que un fenómeno que se llama neotenia, que es que nuestro encéfalo, nuestro cerebro, por así llamarlo vulgarmente, cuando nace está inmaduro y va a necesitar una serie de años para madurar. Y eso va a significar que nuestras crías van a ser mucho más dependientes de los cuidados maternos y paternos durante mucho más tiempo. No es como esos potillos o cervatillos que a los 2 días ya están andando y a la semana ya casi ni maman, o los gatos y a las 2 semanas, ya a vivir. Y entonces eso se llama neotenia y también va a ser muy importante. Claro, ya no da tiempo en el desarrollo embrionario a desarrollar todo las conexiones, materia, etcétera, que nuestro encéfalo necesita y por eso necesita más tiempo después. Y de ahí luego también la mayor complejidad de todo, ¿no? El volumen, lenguaje, etcétera, etcétera. En la actualidad somos los únicos animales del género Homo vivos. Ha habido otros, pero no queda nadie. Solo quedamos nosotros, que somos los Homo sapiens. Y bueno, luego también podemos decir variedad sapiens sapiens, ¿vale? El tema del árbol genealógico, por así decirlo, del árbol filogenético, está complicado. Cada día está menos claro. Cada día aparecen nuevos eslabones, cada día cambian eslabones que ya creíamos. ¿Por qué? Porque se van descubriendo nuevos fósiles en el registro fósil, porque se van haciendo nuevas pruebas de biología molecular que demuestran enlaces que no conocíamos o que refutan enlaces que creíamos. Y esto está cambiando mucho. Lo que sí que parece ser que el último eslabón antes del género Homo fue el Australopithecus, en concreto el Australopithecus afarensis, la famosa Lucy. Os pongo por aquí una foto ahora. Sería ese primate que hizo de conexión entre el resto y el género Homo. Os pongo también ahora un arbolito, ¿vale?, de cómo es este árbol filogenético. Y bueno, todo lo que sabemos lo sabemos gracias al registro fósil, porque hace mucho que se extinguieron. Entonces, desde el Australopithecus afarensis hemos pasado por el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo antecessor, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Básicamente, la principal diferencia
es, aparte del volumen craneal, que está aquí, y que ha ido desde los 500 centímetros cúbicos hasta casi los 1500 que tenemos ahora, ¿vale? En cada una de las especies ha ido aumentando un poco más. Luego contaros fechas, les he puesto aquí muy en chiquitito, ¿vale? El Ardipithecus, porque ahora también se cree que, bueno, hay Ardi le llaman, es otra de las ramas eslabones que se están evaluando que aparecía en ese árbol filogenético que os he puesto antes, hace 4 millones de años, 4.400.000 millones de años, es lo último que conocemos de ellos. Luego el Australopithecus, que está en torno de los 4 millones al 1 millón de años, convivió con el Homo habilis, que aparece hace 2 millones y medio de años. El Homo habilis es el primer Homo, ¿por qué? Porque aparte de su bipedismo, el Australopithecus ya empezaba a ser bípedo también, ¿vale? Aunque no tanto y no siempre. Es el primero que empieza a desarrollar herramientas, no para usarlas en ese momento, en plan de me encuentro un fruto, por ejemplo un fruto seco en una cáscara y busco una piedra y lo rompo, sino que fabrico herramientas porque pienso que me pueden ser útiles en el futuro, y ese es el cambio radical, ¿vale? Entre otros muchos, de Australopithecus a Homo habilis. Luego el Homo erectus, que ya el nombre es el que nos da pie a pensar, es el que ya realmente termina de cambiar la anatomía para ser completamente bípedo. El Homo antecesor, ya estamos en hace 800.000 años, hemos perdido los millones de años, ¿vale? El Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. El Homo sapiens, con esto hay muchas dudas, ¿vale? Se sabe que fue coetáneo, es decir, que coexistió a la vez que el Homo neanderthalensis. Antes se decía que el Homo neanderthalensis era anterior al Homo sapiens, luego se ha dicho que era posterior, se ha hablado incluso de que en algunos rasgos estaban más evolucionados que el sapiens, pero por alguna razón no sobrevivieron, ¿vale? Y hay mucha especulación de por qué, competencia con el sapiens, problemas genéticos, problemas climáticos. El caso es que hace aproximadamente unos 40.000, incluso llega a haber 30.000, se extingue años, ¿vale? Y solo queda el Homo sapiens hasta hoy. Obviamente no somos iguales, exactamente iguales que el Homo sapiens que había hace 100.000 años. Hemos ido también evolucionando. Antes pues éramos más como esas imágenes de personas prehistóricas que tenemos en la cabeza, y obviamente pues seguimos cambiando y evolucionando con esos pequeños cambios acumulativos. Y de homínidos y de hominización poco más os quiero contar, solo que supierais estos datos. Cuando estaba editando el vídeo me di cuenta que quizás no había en ningún momento definido y dado por hecho, por tanto, que conocemos la diferencia entre primates y homínidos. Primates, digamos que son todos esos monos de alguna forma que podemos tener en la cabeza. Luego empieza una rama que comienza con los gibones, y luego orangután, gorila, chimpancé, que es el más parecido a nosotros, que son primates antropomorfos, es decir, que ya empiezan a parecerse al hombre. Los otros son monos como monos, ¿vale? No son unos primates tan parecidos a nosotros. Y después del chimpancé la rama sigue evolucionando hasta la llegada del humano. Primero del Ardipithecus, luego del Australopithecus y por último, eso ya serían homínidos, ¿vale? En el proceso de hominización, y luego ya el Homo, todas las especies dentro del género Homo. Entonces solo deciros esta pequeña aclaración. Seguimos. Con respecto al origen de la vida, es un tema muy interesante, no está nada claro, ¿vale? Son todo hipótesis y teorías. Y por supuesto, una vez más, igual que hemos hablado al principio del tema de la evolución, antiguamente el origen de la vida pues tenía en principio una base teológica. Dios creó la vida y no hay nada más que plantearse. Es decir, que había un origen sobrenatural. Alguien superior, una entidad superior a nosotros, había creado la vida que vemos en la Tierra. Y listo. Pero luego empiezan a observarse cosas como: yo dejo un trozo de carne en la encimera y a los días ahí hay gusanos. ¡Oh! ¿Cómo han salido? Se ha creado vida sobre la carne. Y a eso lo llamaron generación espontánea. Claro,
En aquellos tiempos no se sabía tanto ni de los microorganismos, ni de los ciclos de vida de los animales, ni de los insectos. Y entonces hubo dos personas, dos investigadores, Redi y Pasteur, Louis Pasteur, que hicieron experimentos para demostrar que la generación espontánea no era posible. Redi, ¿qué hizo? Redi hizo una prueba de poner un tarro con carne sin tapar y un tarro con carne tapada. El tarro con carne sin tapar, ¿qué pasó? Pues que se llenó de moscas, esas moscas dejaron huevos y a los pocos días había larvas que se alimentan de esa carne putrefacta. Eso no es generación espontánea, es que ha habido moscas. En el otro lo que hizo fue tapar el tarro. Y entonces la carne sí que se pudrió, obviamente igual, pero no había ni moscas, ni huevos, ni larvas de mosca en la carne, porque no habían podido acceder a ella. Entonces, así se demuestra que la razón de la aparición de las larvas es que había moscas y no que fuera generación espontánea de larvas sobre la carne putrefacta. Se hablaba antes, cuando era la generación espontánea, de que los alimentos o los cuerpos todavía tenían fuerzas vitales y eran esas fuerzas vitales las que permitían la generación de vida espontáneamente sobre ellos. Y luego el experimento de Pasteur utilizaron un medio nutritivo en el que se podían cultivar bacterias. Se aplicó calor para, digamos, esterilizarlo de una cierta manera. Y el matraz, se utilizaron unos matraces de cuello de cisne, ¿vale? Que tienen, pues el cuello, imaginaos como un cisne así curvo. No es que fueran así, porque si no, como metes el líquido sería complicado, sino que con calor, el cristal, si es muy fino, con un mechero o un set normal, tú puedes moldearlo, ¿vale? Entonces el matraz era recto y después se moldeaba. Y entonces se observaba que las bacterias no podían llegar a atravesar, o los hongos no podían llegar a atravesar todo el cuello de cisne, y entonces solo crecían como en el primer curvita, pero el medio nutritivo bacteriano que había dentro se quedaba estéril y no se contaminaba. Entonces esto también fue otra prueba que demostró que la generación espontánea no existía, que era un problema de contaminación, ya fuera bacteriana, ya fuera fúngica, ya fuera de otro tipo de animal como una mosca. Entonces, pasada aquella etapa de teología y divino y divinidad y todo eso, la gente, ya en el siglo XX, en el siglo XX, se empiezan a plantear, en la primera mitad del siglo XX, ¿cómo pasa esto? Y entonces, entre los años 20, ¿vale? Oparin y Haldane, eran dos investigadores, hacen una teoría, nunca la prueban, ¿vale? Muchas veces veréis el experimento de Oparin, el experimento es de Urey y Miller, que lo prueban en 1953, ¿vale? Pero las ideas de Oparin y Haldane vienen de los 20. Entonces enuncian, digamos, la idea de la sopraprimigenia que después Urey y Miller prueban. ¿Qué ocurre? Lo que dicen es, hace 4.500 millones de años aproximadamente se forma el sistema solar, se forma la Tierra, y al principio la Tierra era un mundo del magma y lava, la atmósfera era diferente a la atmósfera de ahora, no había oxígeno. Todo el agua, el vapor de agua, todos los gases que ocurrían por las erupciones de ese magma quedaban atrapados en una atmósfera primitiva, pues que tenía mucho metano, muchos nitratos, muchos sulfuros, muchos carburos, etcétera, ¿no? Pero no había oxígeno. Entonces, en torno a los 3.800 millones de años, cesa la lluvia de meteoritos, cosa que no facilitaba el enfriamiento del planeta Tierra, y entonces se empieza a enfriar. Y en torno a los 3.500 millones de años ya había costras, como continentes, esto lo veremos en el tema que viene, ¿vale? Continentes primitivos, no con la tectónica de placas de ahora, pero había rocas, que ya era algo, ¿no? Y el agua, que estaba en la atmósfera en forma de vapor de agua, empieza a condensarse y a formar los mares primitivos. Vale, pues en ese momento en el que todavía había muchísimas polvo y partícula en el ambiente, muchísima energía, muchísima carga iónica y atómica en el aire de esa atmósfera primitiva, digamos que hay ahí como un caldo de cultivo a una temperatura todavía alta, en el que ocurren una serie de reacciones químicas teóricas que permitirían la aparición de átomos sencillos a moléculas más complejas. Y en algún momento esas moléculas pasaron a ser moléculas orgánicas, es decir, las biomoléculas que nosotros conocemos, hidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y
por choques químicos azarosos, al final acabaron polimerizando y formando, y aquí ya es donde empiezan las grandes dudas. Ha habido experimentos después de esto, ¿vale? Algunos dicen que se formaron una especie como de micelas, que son esas bolitas de aceite que se forman en el agua. Otro tipo hablan de cápsulas proteicas, no se sabe, pero el caso es que al final se acaban formando entidades independientes con una especie de membrana o cápsula que las recubría y que fueron esas células iniciales. Que después han ido complejizándose como veremos en las diapositivas posteriores, pero sería como el origen de la vida. Urey y Miller reproducen esas condiciones de tantos rayos ultravioleta, tantas radiaciones solares, porque la atmósfera no paraba todo como ahora, esa carga eléctrica, esa carga iónica, la temperatura del agua, y en efecto consiguen llegar hasta moléculas sencillas. Sigo con la laringitis, me he cogido un caramelo, pero si no, no voy a terminar el vídeo. Decía, llegaron a moléculas, había moléculas sencillas, pero nada más. Después ha habido muchos experimentos, muchas hipótesis de dónde ocurrió el origen de la vida. Ocurrió en las plataformas continentales de las zonas más someras del mar, donde había más contacto con materiales de los continentes. Ocurrió en las zonas hidrotermales de las dorsales oceánicas, donde también podía haber mucha energía y materiales que salían del interior de la Tierra. Hay teorías en las que dice que el origen puede ser extraterrestre, porque llegó un meteorito, se encontró un meteorito que había llegado del espacio, obviamente le llamaron el meteorito de Murchison porque fue él quien lo descubrió. Y ese meteorito tenía incluso algunas moléculas sencillas, ¿vale? Entonces dicen, pues a lo mejor es que el origen fue que cayó un meteorito y llegaron 4 bacterias y de ahí en adelante, de todas. Pero nunca se ha vuelto a encontrar ese tipo de materias o de biomoléculas en el espacio. Entonces, qué casualidad, ¿no? Entonces no termina tampoco de cerrarse esa hipótesis. Luego hay una teoría que la llaman teoría del mundo hierro-azufre de un señor que se llama Bachter-Sauser y que se basa en que la vida se formó en una base de materiales con arcillas y piritas y que es de ahí, de esas conexiones, enlaces moleculares, donde surgen las primeras moléculas complejas de los seres vivos. Esa es una teoría, pero os la nombro porque es bastante famosa, ¿vale? Y luego, independientemente de cómo se llegara a ese primer organismo súper sencillo, unicelular, la siguiente pregunta que fue es, ¿qué fue primero, la proteína o el ácido nucleico? ¿O las dos a la vez? Y solo una prosperó, o solo hubo ácidos nucleicos y la proteína fue después. Tampoco se sabe. Y no solo proteínas o ácidos nucleicos, también podemos preguntarnos qué fue primero, el ADN o el ARN. Parece ser que fue el ADN, ¿no? Porque todas las bacterias que existen son de ADN. Pero ¿y los virus? Y a lo mejor al principio era ARN y como era menos estable, que esto ya lo hemos visto, pasaron a ADN después. No hay registro fósil de todo esto. Y entonces pues son preguntas que todavía no hemos podido descifrar. Pero ahí os las dejo para que veáis cuáles son todas esas preguntas que tenemos sobre el origen de la vida y las pocas certezas que tenemos. El caso es que fuese como fuera, en algún momento hubo una célula de la que surgieron el resto de células. A esa célula de la que surgieron el resto de células la llamamos LUCA. En inglés, el último ancestro común y único. O sea, Last Unique Common Ancestor. El último ancestro único común. Entonces, básicamente habría, a partir de biomoléculas, elementos precelulares que fueron adquiriendo una complejidad y llegamos a lo que denominamos células procariotas, ¿vale? Heterótrofos y anaerobios. Todos estos individuos iniciales eran heterótrofos, es decir, no eran autótrofos, necesitaban materia orgánica, pero al principio ya te digo yo que había aquí muchísima, no había competencia. Y eran anaerobios porque no había oxígeno. Entonces, ¿cómo van a usar el oxígeno si no lo hay en la atmósfera? Luego pasaremos, cuando empieza a haber competencia por la comida, pues las bacterias van mutando y resulta que hay unas que se convierten en autótrofas. Hay una serie de mutaciones que le permiten transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Y cuando empieza a haber competencia por la comida, obviamente estas proliferan. Y entre esas muchas bacterias autótrofas, anaerobias todavía, ¿vale? No hay oxígeno,
aparecen unas que se llaman cianobacterias. Esas cianobacterias tienen unos cianocloroplastos con una cianoclorofila que utilizan la luz del sol para fabricar su materia orgánica, junto con nutrientes inorgánicos. Y como desecho de su metabolismo, casualmente, producen oxígeno. Aquí pasan dos cosas, no había nadie más como ellas, entonces son las reinas del mambo, ¿vale? Porque luz solar y energía solar había para parar, 11 trenes. Y entonces proliferan mucho. Y también pasa otra cosa, el oxígeno es súper tóxico para las demás, porque oxida, y si te oxidan, te mueres. Entonces no solo no tienen competidores, sino que matan a los demás. Y proliferan tantísimo en todos los mares que estos se conocen porque hay unos fósiles que se llaman estromatolitos, que son fósiles de cianobacterias, hay en muchos sitios, ¿vale? Y entonces son estas cianobacterias las culpables, entre comillas, de que nuestra atmósfera tenga oxígeno. Van a oxigenar la atmósfera y va a cambiar de la composición inicial, que se parece mucho más a la de otros planetas del sistema solar, a la composición actual que tenemos con 78 nitrógeno, 21% oxígeno y 1% de otras cosas. Al final, en todo caso, después de esta evolución de procariotas heterótrofos a anaerobios, a autótrofos anaerobios y por último a autótrofos aerobios y después a autótrofos aerobios, las cianobacterias, y por último a heterótrofos aerobios, es decir, que necesitan materia orgánica, pero que sí usan oxígeno, y si necesitan oxígeno, tenemos que dar el salto a los eucariotas, que somos nuestras células, ¿no? Células con núcleo, con orgánulos más complejas, ya sean heterótrofas, que son las células animales, o autótrofas, que son las células vegetales. La pregunta es, ¿esto cómo pasa? Tampoco lo sabemos. La evolución celular también es un misterio. Hay dos teorías, la teoría endosimbiótica y la teoría autógena. Vamos a ver ambas. Os he puesto unas imágenes, algunas son del libro, otras son de otros recursos porque me parecían más completas. Vamos a ver primero cuál es la teoría endosimbiótica. El caso es que había un organismo procariota heterótrofo, ¿vale? Y otras bacterias que eran aerobias. En principio también estas primeras heterótrofas, ¿vale? El caso es que esta primera procariota, que es la que está más hacia el centro de la pantalla, era de tipo ameboide, es decir, se movía así como las amebas. Aunque las amebas, cuidado, son protoctistas y tienen células eucariotas, no confundamos. El caso es que hizo una endocitosis, es decir, se fue a alimentar de esa bacteria más pequeña y con esos brazos que forman las amebas, que se llaman rizópodos, la engulló. El caso es que en vez de comérsela, por alguna casualidad, sobrevivieron dentro y mutuamente se ayudaban. La bacteria más grande daba nutrientes a la más pequeña y la más pequeña daba oxígeno y energía a la grande. Esas bacterias pequeñas acabaron evolucionando dentro de esa célula procariota inicial en mitocondrias. Y así tendríamos ya la primera célula eucariota animal más sencilla. Luego pudieron complejizarse, por ejemplo, con otro tipo de bacterias de estas espiroquetas que tienen esa forma así como de espiral. Pudieron también hacer una especie de endosimbiosis y la espiroqueta recibía nutrientes y energía de la bacteria grande y la bacteria grande tenía un sistema de movilidad como un flagelo. Y luego ya pues así se siguieron formando el resto de orgánulos ya por evolución de la propia bacteria. Llegó un momento en que una de estas ya células eucariotas animales primitivas, que ya tenía sus mitocondrias, que ya podía tener flagelos, llegó un momento en que hizo endocitosis de otras bacterias que eran cianobacterias, o al menos unas bacterias autótrofas y aerobias, es decir, que usaban el oxígeno. Entonces, esas cianobacterias o bacterias autótrofas aerobias también son engullidas por endocitosis y no las digieren, sino que se quedan dentro de esa célula eucariota inicial y acaban dando lugar a los cloroplastos. Y así llegaríamos a tener
células eucariotas Vegetales. Esta es una teoría que para mí tiene bastante sentido, pero no se ha podido probar, porque no hay un registro fósil de esto. Normalmente el registro fósil es de partes duras, y esto estamos hablando de células blanditas, entonces no se ha podido comprobar. Esta teoría, por cierto, la enuncia Lynn Margulis, ¿vale? La teoría autógena es una teoría en la que dice que no ha habido ningún tipo de endocitosis ni endosimbiosis ni nada en absoluto, sino que de hecho comparte cosas, por eso me gusta esta imagen paralela de ambas, ¿vale? La de la más hacia afuera de la pantalla, que es la derecha, es la endosimbiótica, la de más hacia dentro de la pantalla es la autógena. El caso es que esta dice que todo se ha formado dentro de una única célula, que pasa de procariota a eucariota. Primero estaba el ácido nucleico por ahí libre, como ya sabemos que les pasa a los procariotas. Entonces hay una serie de invaginaciones de la propia membrana plasmática que van a dar lugar al retículo endoplasmático y al núcleo, y va a acabar el ADN dentro rodeado. Y luego, por más tipos de invaginaciones, va a acabar dando el resto de órganos, mitocondrias, cloroplastos, etc. Lo que sí comparte con la teoría endosimbiótica es que el núcleo, la membrana nuclear y los retículos endoplasmáticos tienen ese mismo origen de invaginaciones de la membrana plasmática. El resto no, el resto de mitocondrias y cloroplastos provienen, como hemos visto en la imagen anterior. Sea como sea, en algún momento terminan de aparecer las células animales y el resto de la evolución ya la conocemos del primer tema. Y es lo que sabemos hoy por hoy. Espero que os haya parecido súper interesante este vídeo. A mí este tema me encanta. Quedan muchas incógnitas, no es un vídeo en el que os pueda dar como mucha información clara, sino que os puedo dar muchas teorías e ideas e hipótesis que hay. Pero a mí me parece un tema fascinante del que todavía queda mucho por conocer y mucho por investigar, y que a lo mejor dentro de 5 años incluso, o 10 años, este vídeo se ha quedado completamente obsoleto y estoy diciendo absolutas mentiras, porque esto puede cambiar mucho. Y nada más, que cualquier duda, cualquier cosa, la dejas en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.